la Tercera Guerra Mundial podría ser inminente. Mientras la mayoría de las naciones se preparan para lo peor, algunos países han evitado la guerra por completo. Algunos están entre superpotencias peligrosas, otros son tan remotos y montañosos que nadie los invade. Algunos ni siquiera tienen ejército y siguen estando seguros. ¿Cómo es posible? Hoy en The Infographics Show mostraremos los países que nunca han estado en guerra. Número 10. Liechtenstein se independizó en 1866 y nunca ha participado en guerras. Y no es de extrañar, ya que solo tiene 62 millas cuadradas y una población de 40,000 personas, es la mitad del tamaño de Dublín y tiene menos habitantes que Burlington, Vermont. La mayoría de los países ni lo notaron. Liechtenstein, como principado, existe desde 1719, está ubicado entre Austria y Suiza. Y aunque en su mayoría se ha mantenido al margen, solo estuvo involucrado en una guerra, más o menos. Sin embargo, en realidad solo regresó a casa con un soldado más. La Guerra Austro-Prusiana de 1866 a veces se llama la Guerra Civil Alemana. Con casi todos los estados europeos apoyando a Austria, Liechtenstein vio a todos unirse y sintió gran miedo a quedarse fuera. Pensaron que finalmente probarían esto de la guerra, pero en ese entonces Liechtenstein era aún más pequeño de lo que es hoy. Tras tanta preparación, su aporte al esfuerzo de guerra fue solo de 80 soldados, y por pelear nos referimos a cuidar un paso de montaña. Los soldados se estacionaron frente al paso del Brennero en la frontera entre Austria e Italia y simplemente se quedaron ahí. Todo lo que tenían que hacer era estar atentos por si aparecían soldados italianos, pero nunca llegaron. Según relatos de la época, los 80 soldados de Liechtenstein apenas vieron acción. En vez de eso, fumaban, bebían vino y admiraban el paisaje, igual que los turistas en Europa hoy. Tras 5 semanas, la guerra acabó y Liechtenstein perdió, pero no sufrió consecuencias. Regresaron a casa y llegaron 81 soldados. Así es, 81 recogieron a otro tipo en el camino. Los informes varían sobre si era austriaco o italiano, y aún se desconoce por qué se unió a ellos. Al menos ganó un amigo. Dicho esto, Liechtenstein ha sido invadido, más o menos. Y no por algún imperio saqueador, sino por el último país que esperarías, los famosos suizos neutrales. En 100 años, los soldados suizos cruzaron 6 veces a Liechtenstein. Aunque rara vez fue intencional, un ejército cruzando tu frontera sigue siendo teóricamente una invasión. En 1968, 5 proyectiles cayeron sobre unas sillas al aire libre en un centro de esquí de Liechtenstein, molestando a los meseros que cerraban por la noche. En 1976, 75 soldados suizos entraron por error a Liechtenstein y convivieron con los locales antes de regresar. En 1985 más, misiles cayeron accidentalmente en un bosque y causaron un incendio. Liechtenstein exigió el pago de los daños. En 1992 y 2007 más soldados suizos se perdieron y acabaron en Liechtenstein. El ejército suizo usualmente no es tan incompetente, como verás. Ahora, volemos al Atlántico. Número 9. Islandia no ha tenido un ejército permanente desde 1869. Como nunca ha declarado la guerra, muchos la ven como un país sin conflictos. Y casi lo es. Islandia fue ocupada por Gran Bretaña y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, para ser justos, Islandia les pidió que lo hicieran. Islandia declaró su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler no solía respetar fronteras neutrales. Así que el Reino Unido instaló tropas ahí en 1940 para disuadir una posible ocupación alemana. En 1941, Islandia pidió a Estados Unidos ocupar la isla y le ofreció acuerdos comerciales a cambio. Islandia también tuvo las guerras del bacalao con el Reino Unido, y sí, fueron tan ridículas como suenan. Aún más ridículo, Islandia, sin ejército y con unos 392,000 habitantes, venció al antiguo Imperio Británico, donde nunca se ponía el sol. Las guerras del bacalao fueron una serie de disputas por los derechos de pesca entre 1958 y 1976. Todo comenzó después de que Islandia expandió su territorio costero de 3 a 4 millas náuticas desde su costa. El Reino Unido, que ya se había estado molestando por no poder pescar en aguas islandesas, respondió prohibiendo que los barcos islandeses atracaran en los puertos británicos. Islandia amplió sus derechos de pesca a 12 millas náuticas, iniciando uno de los conflictos más absurdos del mundo. Aparte de que algunos barcos se embistieron entre sí, no escaló mucho más allá de eso. Bueno, aparte de que Islandia cortó todas las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, en algún momento, muchos países europeos en realidad pensaban que Islandia estaba siendo irrazonable. Les pidieron que retrocedieran.
Pero Islandia dependía mucho de la pesca y no iba a hacer tal cosa. Así que vinieron y se fueron 4 conflictos, e Islandia se impuso y se negó a retroceder cada vez. Los líderes del país mencionaron el acuerdo de defensa de 1951 con Estados Unidos, dispuesto a usarse si la situación se descontrola. El acuerdo decía que Estados Unidos podía establecer bases en Islandia y, a cambio, ofrecerían protección al pequeño país insular. Por la terquedad de Islandia, la comunidad internacional y Reino Unido cedieron y terminaron las guerras del bacalao. Desde entonces, Islandia solo está en guerra con los Instagramers que invaden sus costas. A pesar de todo el drama, solo una persona murió durante las guerras del bacalao. En 1973, Halldór Halfresen reparaba el casco de una patrullera dañada por una fragata británica cuando sufrió una descarga eléctrica accidental. Islandia ha estado tranquila, salvo cuando el volcán local entra en erupción. Hablando de eso, la geografía de un país realmente puede ayudar a promover la paz ahí. Número 8. Hoy en día, Bután puede parecer una nación pacífica y discreta. Tiene una importante tradición religiosa budista. Mide el bienestar de las personas con un índice de felicidad nacional bruta. Parece como el maestro de yoga local de los países. Pero no siempre fue así. De hecho, Bután ha sido invadido por el Tíbet. Bueno, el Tíbet intentó invadir al menos varias veces en el siglo XVII, después de la fundación de Bután en 1616. Todos los intentos fallaron. El último conflicto fue la Guerra de Doer en 1864 a 65. Bután hizo incursiones fronterizas. Gran Bretaña, con tendencias imperialistas, usó las incursiones como pretexto para declarar la guerra. Como resultado, Bután perdió una quinta parte de su territorio. Pero hoy en día, Bután es la nación más pacífica del sur de Asia. ¿Por qué no más personas han intentado invadir? Bueno, es un país sin salida al mar, sin muchos recursos y está muy arriba en el Himalaya. ¿Sabes? Esa cadena montañosa que de vez en cuando le gusta matar gente. Sí, esa misma. La altitud promedio del país es de casi 10.800 pies. Verás que es un tema recurrente. Un país pequeño y montañoso con pocos recursos puede evitar la mayoría de las guerras si lo desea. Bután ha perfeccionado la diplomacia. Tú también lo harías si estuvieras entre China e India. Históricamente, Bután se ha inclinado principalmente hacia la India. En 1949, Bután firmó un tratado aceptando que India guiara su política exterior. Básicamente, un acuerdo en el que Bután dependería de la India para su protección. Ese tratado fue renegociado en 2007, otorgando a Bután plena autonomía sobre su propia política exterior. Pero los países todavía cooperan muy de cerca. Bután depende de la India para entrenamiento militar, equipo y protección. ¿Protección de quién? De China. Aunque Bután fue invadido por el Tíbet en el pasado, Pekín no aplica la regla de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero Bután no solo espera la ayuda de India, también trabaja para que sus relaciones con China no se descontrolen. Por eso reconoce la política de una sola China, la idea de que el Tíbet y Taiwán son parte de China, y normalmente se muerde la lengua cada vez que las cosas empiezan a ponerse hostiles. Esto ocurrió durante la crisis de Daklam en 2017. Casi toda Asia se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, salvo Bután e India. Cuando ingenieros chinos comenzaron a construir una carretera en la meseta de Doklam, reclamada por China y Bután, la situación se tensó rápidamente. Bután lo manejó como siempre, con tacto. Le informaron a la India que China apareció sin aviso, y luego las tropas indias bloquearon a los equipos chinos. Bután evitó otra guerra dejando que los dos gigantes regionales pelearan y manteniéndose al margen. Pero Bután no es el único que logra la paz con diplomacia. El mejor en eso tiene que ser el siguiente en la lista. Número 7. San Marino, situado en Italia, se considera la república más antigua, fundada en 301 después de Cristo. Más de 17 siglos de paz es bastante impresionante. San Marino ha logrado evitar conflictos con una suerte que parece casi un milagro. Napoleón pasó por ahí y se negó a invadir. Incluso sugirió dar a la pequeña república tierras conquistadas. Pero San Marino, considerando que todo esto de la guerra era demasiado problemático, se negó cortésmente. Como muestra de agradecimiento, Napoleón le dio a la nación un montón de heno y estatus libre de impuestos de todos modos. ¿Por qué era tan fanático de San Marino? Todo se reduce a que a Napoleón le agradaba el regente de San Marino, Antonio Onofri. Los líderes de San Marino destacan en diplomacia, ideal para un país que busca evitar guerras. Onofri se hizo amigo de Napoleón, lo que fue fácil. Onofri ya era amigo del Papa León XII y de los líderes de la mayoría de los países importantes del continente europeo. Aparentemente, tenía un don de palabra. Básicamente, Onofri, y por extensión, San Marino, era el tipo más simpático de la fiesta. No molestaba a nadie, era amigable y se mantenía en lo suyo.
así que nadie lo molestaba. Tras las guerras napoleónicas, Italia experimentó la unificación. Si alguna vez hubo un momento en que San Marino debió haber sido arrastrado a un conflicto o invadido, ese sería ese momento. Todos los estados italianos estaban siendo unificados bajo Giuseppe Garibaldi, y San Marino estaba justo en medio del nuevo estado italiano. En 1849, Garibaldi buscó refugio en San Marino al ser rodeado por tropas austriacas. La pequeña nación quería ayudar, pero también sabía que este favor podría ser útil más adelante, así que lo ayudaron a esconderse. Cuando se formó el Reino de Italia bajo Garibaldi, el líder nunca olvidó lo que San Marino hizo por él. Reconoció su soberanía y permitió que San Marino siguiera su rumbo. La nación mantuvo su estatus libre de conflictos una vez más, siendo el buen San Marino. Durante la Segunda Guerra Mundial, San Marino logró mantenerse al margen pese a estar rodeado por un estado fascista y la guerra entre otros países. ¿Cómo logra este país mantenerse limpio? Una clave podría ser su tamaño. San Marino, con solo 23.6 millas cuadradas, es más pequeño que Washington. Distrito de Columbia es básicamente una fortaleza en una montaña. Solo el 17% de su territorio es cultivable y carece de recursos valiosos como petróleo, gas o minerales para atraer invasores. También está totalmente rodeado por Italia. No hay rutas comerciales internacionales que pasen por ahí, y controlar San Marino solo te llevaría de Italia a Italia. Este pequeño país probablemente tiene el segundo mejor argumento en nuestra lista para decir que nunca ha estado en una guerra. Pero, ¿quién es el primero? Lo verás más adelante. Mientras tanto, hay un país más famoso que San Marino por su paz, pero quizá no sea tan libre de conflictos. Número 6. Aunque Suiza es famosa por su neutralidad, le gustan mucho las armas. Posee una de las tasas más altas de armas, 28 por cada 100 ciudadanos. Eso suma entre 2 y 3 millones de armas circulando en el país, ubicándolo solo por debajo de Estados Unidos y Yemen. La alta posesión de armas se debe a que el ejército suizo no tiene soldados de tiempo completo. Recluta a los hombres para entrenamiento militar cuando cumplen 18 años. Deben completar su entrenamiento antes de los 25 años, pero pueden elegir cuándo hacerlo en ese tiempo. Las mujeres también tienen la opción de enlistarse, pero no son reclutadas de manera obligatoria. Después de que termina el entrenamiento, los soldados regresan a sus vidas y carreras normales. La idea es que pueden ser llamados al servicio en cualquier momento. Suiza no tiene un ejército permanente, pero cuenta con ciudadanos o soldados bien entrenados que no han sido llamados a actuar en siglos. Resulta que Suiza estuvo involucrada en muchas guerras antes de convertirse en el país más neutral del mundo. La última fue en 1815. En 1798 tropas revolucionarias francesas invadieron Suiza y establecieron la República Helvética centralizada. Eso hizo que austriacos y rusos contraatacaran e invadieran Suiza, que quedó atrapada en medio. Tras más de 10 años de lucha, todos solo querían volver a casa. En el Congreso de Viena, Suiza fue declarada permanentemente neutral, idea propuesta primero en el Tratado de Westfalia de 1648. No solo fue idea de Suiza, las principales potencias europeas también estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Suiza está en medio de varios países europeos que suelen pelear entre ellos. Francia, Austria y los divididos estados de Italia y Alemania también lo reconocieron. Suiza estaba justo en el medio, perfectamente ubicada para ser utilizada como plataforma para invadir a cualquiera de sus poderosos vecinos. Dicho esto, los suizos no eran precisamente blancos fáciles que dependían de la bondad de los extraños. Los Alpes suizos hacen que la invasión sea muy difícil. Francia lo logró, pero no fue fácil. Además que cada ciudadano reciba entrenamiento militar dificulta la invasión. Tras la breve guerra del Sonderbund, en 1847, no ha habido más conflictos internos. La neutralidad en Suiza no solo es política exterior, también une al país. Suiza suele parecer más una coalición de cantones y personas muy eficientes que una sola nación. La neutralidad les permite tener una política exterior común, aunque conviven grupos que hablan francés, alemán e italiano. También evita conflictos interestatales que dividirían a la población si un lado apoyara la guerra y el otro no. Suiza también fue famosa por su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, tratando tanto con el eje como con los aliados. Pero esa neutralidad afectó su reputación. El país se hizo conocido como el centro bancario del oro nazi, y no hizo precisamente preguntas incómodas sobre de dónde provenía ese oro. Suiza compró unos 1.7 mil millones de dólares en oro, así que su reputación no era inmerecida. ¿Hay algo de verdad en la idea de que los países evitan invadir Suiza porque los líderes mundiales y la gente rica tienen su dinero guardado ahí? Bueno,
Hasta 2024, los bancos privados suizos administraban alrededor de 4.24 billones de dólares en activos. Eso equivale al tamaño de la economía de Japón, la cuarta más grande. Saca tus conclusiones. Nuestro siguiente país rico también le ha ido bastante bien. Número 5. Andorra, situado en las montañas entre Francia y España, evitó guerras durante siglos pese a estar rodeado de dos potencias en conflicto. El actual Principado de Andorra fue fundado en 1278, aunque existió en diferentes formas antes de eso, y a nadie le interesó invadirlo. Es pequeño, está en una zona de difícil acceso en los Pirineos, lo que la hizo una ruta popular de contrabando entre Francia y España. La altitud promedio en el país es de alrededor de 6.500 pies y, para colmo, casi no tiene recursos naturales. ¿Por qué alguien se molestaría? Los andorranos no son pobres, son de los países más ricos del mundo. El ingreso per cápita superará los $69.000 en 2025, considerando la paridad de poder adquisitivo, impulsado por comercio y banca. Durante la Primera Guerra Mundial, se informó que Andorra declaró la guerra a Alemania, pero fue más bien un gesto simbólico, porque Andorra en realidad no envió a nadie a luchar. Después de todo, no tienen ejército. Prácticamente no estuvieron presentes en el conflicto que estaba aniquilando al resto de Europa. De hecho, estaban tan fuera de todo que cuando se firmó el Tratado de Versalles en 1919, poniendo fin oficialmente a la guerra, se olvidaron completamente de Andorra, al igual que la propia Andorra. Aparentemente, no hubo paz con Alemania hasta 1958. Así es, pasaron por la era del jazz, el auge del fascismo en Europa, permitieron otra guerra mundial y observaron la guerra de Corea antes de darse cuenta de que tal vez debían terminar esa pelea con Alemania, en la que realmente nunca participaron. Además de la escasez de recursos y su altitud, ¿qué protege a Andorra de una invasión? La respuesta son los tratados con los vecinos España y Francia. Uno es el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1993. Los andorranos también están muy dispuestos a luchar. Según la encuesta mundial de valores nacionales, el 57.5% de los andorranos, unos 47.000, tomaría las armas por su país. Otros países que técnicamente nunca han estado en una guerra, aún experimentan algunos movimientos separatistas por la independencia. Número 4. Hasta las islas más remotas del Pacífico han estado en guerras, salvo Vanuatu, que es la excepción. En parte lo fue, pero la realidad es más compleja. Vanuatu fue utilizada por los aliados como base militar durante la Segunda Guerra Mundial. Aún son visibles restos de bases navales, aéreas y equipo abandonado en la isla. Pero Vanuatu en sí nunca envió a sus hombres a la guerra, aunque algunos de ellos trabajaron en el cuerpo de trabajo que brindaba apoyo logístico alrededor de la base. La única vez que siquiera participó mínimamente en un conflicto, después de eso, fue durante las guerras del Coco en 1980, que en realidad fue menos una guerra y más un breve movimiento o declaración de independencia que duró 12 semanas. Para entender las guerras del Coco, tienes que entender cómo se gobernaba Vanuatu. De 1906 a 1980, lo administraron Reino Unido y Francia. Para julio de 1980, el país se estaba preparando para la independencia. Jimmy Stevens encabezó un movimiento que promovía la autonomía local y el retorno a tradiciones. Buscaba la independencia total de la isla de Espíritu Santo en Vanuatu, con apoyo francés y de grupos libertarios estadounidenses. Avanzó y proclamó a Espíritu Santo como la República Independiente de Wemerana. Los británicos respondieron, y el gobernador de Vanuatu, que pronto sería independiente, pidió ayuda a Papúa Nueva Guinea. El conflicto amenazaba con convertirse en un desastre internacional. Semanas después de iniciado el conflicto, asesinaron al hijo de Esteban y él terminó la guerra de inmediato. En total, hubo muy pocas bajas. Algunas fuentes dicen que hubo 4 muertos y 12 heridos. ¿Y por qué la guerra del coco? Los seguidores de Esteban bloqueaban caminos con cocos. Usas lo que tienes a la mano. Aunque hubo amenazas de intervención internacional, este conflicto fue interno. Por eso algunos dicen que Vanuatu nunca ha estado en guerra. Esperamos que no suceda, ya que el próximo país pacífico comienza a inquietarse por sus vecinos. Número 3. Costa Rica, sin ejército permanente, destaca por sus playas, selvas y por atraer occidentales espirituales, además de exportar tatuajes de pura vida. Costa Rica abolió su ejército en 1949, después de una guerra civil de 44 días, y un gobierno militar de 18 meses. El líder que instauró el gobierno militar ordenó la abolición del ejército, algo inusual tras golpes militares, pero este caso fue diferente. Regresemos y veamos qué ocurrió.
Entre 1940 y 1948, el presidente Rafael Caldrón Guardia implementó una serie de reformas sociales. Fueron muy populares entre algunos grupos y muy impopulares entre otros. En febrero de 1948 perdió la reelección, pero Guardia era un mal perdedor. Así que ordenó al Congreso anular la derrota y siguió gobernando como si nada hubiera pasado. Pero José Figueres Ferrer, un caficultor que en realidad había ganado la elección, no iba a dejar pasar esto así nada más. Él levantó el Ejército de Liberación Nacional y fue a la guerra contra las fuerzas del gobierno para reclamar su lugar legítimo como líder de Costa Rica. Y luego dirigió una junta provisional durante 1 año y medio para poder implementar todas las reformas que quería. Así que, obviamente, Ferrer iba a revertir mucho de lo que hizo Guardia, ¿verdad? Incorrecto. En una decisión sorprendente, Ferrer llevó aún más lejos las reformas sociales de Guardia. Nacionalizó compañías de seguros y bancos, aprobó el sufragio para las mujeres e implementó la ciudadanía plena para los costarricenses de ascendencia africana. Tras impulsar a Costa Rica, decidió invertir el dinero en servicios públicos como educación y salud, en lugar de un ejército permanente. Pensaba a largo plazo y de forma práctica, a diferencia de la mayoría de los políticos. Un ejército permanente y bien financiado podría amenazar a futuros gobiernos democráticos, ya que antes hubo golpes de Estado. El 1 de diciembre de 1948, Freire anunció la abolición inmediata del ejército. Ferrer fue presidente también de 1953 a 1958 y de 1970 a 1974, lo que muestra su popularidad. Desde entonces, Costa Rica se enfoca en el turismo, surf, café y evitar conflictos. Dicho esto, Costa Rica no está indefensa. En 1947, firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que dice que si un miembro es atacado, todos los demás tienen que acudir en su ayuda. Eso incluye a Estados Unidos, el país con el ejército más fuerte. Pero, ¿quién querría pelear con Costa Rica? Nicaragua ha estado provocando a Costa Rica durante años. En 2010, ambos tuvieron un conflicto llamado la Guerra de Google Maps. En serio, Nicaragua envió tropas a la frontera del río San Juan para comenzar operaciones de dragado. Solo había un problema. El territorio era de Costa Rica. Pero Nicaragua creyó que era suyo porque Google Maps lo etiquetó mal. La confusión finalmente se resolvió, pero fue solo una de una larga serie de incidentes que dejaron a Costa Rica harta de su vecino. El régimen autoritario y represivo de Nicaragua ha hecho que cientos de miles busquen refugio fuera del país. Eso presiona tanto los recursos de Costa Rica como su relación con el vecino. Ojalá Costa Rica siga libre de conflictos. Quizá ayudaría a no tener vecinos. Número 2. Este podría ser debatido porque Francia y Gran Bretaña han tenido algunos conflictos por el control de Mauricio, pero Mauricio en sí solo ha estado tranquilo. Los franceses controlaron la isla desde 1715 y la usaron como base naval en el Océano Índico. Gran Bretaña controlaba la India y no quería que su archienemigo tuviera una base cerca, especialmente tras el inicio de las guerras napoleónicas. Así que, en 1810, las dos potencias fueron a la guerra por la isla para determinar quién la controlaría de una vez por todas. Obviamente, que Mauricio se gobernara a sí mismo simplemente no era una opción. Tras una gran batalla naval, los británicos desembarcaron y vencieron definitivamente a los franceses. Con 1 millón de habitantes y economía en auge, la isla ha prosperado desde su independencia en 1968, tan bien que nunca se molestó en crear su propio ejército. El país gasta solo el 0.3% de su Producto Interno Bruto en defensa, principalmente en su policía y guardia costera. Tras décadas de disputas entre franceses y británicos, y el uso británico como base aérea en la Segunda Guerra Mundial, Mauricio se cansó. Entonces, ¿cómo se protege Mauricio hoy en día? Dado que está a 500 millas al este de Madagascar en el Océano Índico, no ha tenido mucho de qué preocuparse en su vecindario. También tiene lazos con otros países para dormir mejor. Mauricio recibe entrenamiento antiterrorista de Estados Unidos y su guardia costera mantiene una relación especial con la Marina de la India. Eso no significa que Mauricio no tuviera problemas. En 1968 hubo breves disturbios étnicos entre criollos e indomauricianos en el país. Hubo disturbios similares durante 4 días en 1999 tras la muerte del cantante criollo Calla bajo custodia policial. Por último, tiene un desacuerdo de larga data con el Reino Unido sobre a quién pertenecen las Islas Chagos. Pero eso es poca cosa comparado con lo que sucede en la mayoría de los países. La Escuela de Clima de Columbia investigó por qué Mauricio es tan pacífico. Concluyeron que el país promueve la unión entre divisiones religiosas y culturales, y que sus normas fomentan evitar la confrontación. Es como una política anti-Nueva York,
Que el gobierno sea una democracia plena con sólida red de seguridad social probablemente también ayuda. En 2020, cuando el Instituto de Economía y Paz analizó el estado del mundo y lo encontró aterrador, Mauricio fue uno de solo 4 países libres de conflictos internos y externos en curso. Es el país africano mejor clasificado en el Índice Global de Paz y ocupa un lugar muy alto en el Índice de Paz Positiva. Buen trabajo, Mauricio. Guárdanos un lugar en los próximos años, por favor. Lo que nos lleva al país más pacífico del mundo, el que en realidad, por cualquier definición, no ha participado en ninguna guerra. Número 1. Si la Ciudad del Vaticano tiene poco más de 800 habitantes y la mayoría son de la Iglesia Católica, ¿realmente cuenta con un ejército utilizable? Sí, de alguna forma. La Guardia Suiza protege al país más pequeño del mundo. Y para los verdaderos creyentes católicos, también cuenta con protección divina. La Guardia Suiza está compuesta por 135 oficiales y soldados que protegen al Papa y a los demás residentes de la Ciudad del Vaticano. Deben ser hombres solteros, católicos practicantes, ciudadanos suizos de 19 a 30 años y medir mínimo 1.73 metros, como si fueran requisitos de una app de citas para chicas católicas suizas. Deben aprobar evaluaciones médicas, terminar la escuela de reclutas suiza y comprometerse a 26 meses de servicio. Luego, hacen 2 meses adicionales de entrenamiento básico en combate contra incendios, tiro y defensa personal, además de recibir lecciones sobre el propio Vaticano y el idioma italiano. La última vez que la Guardia Suiza fue usada fue el 6 de mayo de 1527. Ha pasado mucho tiempo. En el saqueo de Roma, 147 murieron defendiendo al Papa Clemente VII. Para ser justos, se enfrentaban a 20.000 soldados del Sacro Imperio Romano. La Guardia Suiza retrasó a las tropas y permitió que el Papa escapara con algunos guardias, aunque fue capturado después. 6 meses después fue liberado, pero los miembros de la Guardia Suiza que lo acompañaron fueron asesinados. Pero la Ciudad del Vaticano no depende de la Guardia Suiza para protegerse de agresores extranjeros. Desde 1929, los pactos de Letrán la reconocieron como Estado soberano. Italia aclaró que un ataque al Vaticano sería tomado como un ataque directo a Italia, y como Italia también forma parte de la OTAN, eso sería un ataque a la OTAN también. Sin contar los 1.400 millones de católicos en el mundo. Cualquier nación que ataque la Ciudad del Vaticano enfrentaría su ira y remordimientos eternos. Nadie quiere que más de 1/6 parte del mundo esté molesta con ellos. Además, es mala suerte invadir una nación de sacerdotes. Creas o no en el infierno, ¿para qué arriesgarte? De todos los países de la lista, la Ciudad del Vaticano es el que mejor merece el título de país que nunca ha estado en guerra. Algunos países evitan guerras, otros son tan fortificados que ningún ejército los afecta. Descubre países imposibles de invadir y las naciones que nadie quiere enfrentar, o haz clic en este video.